Más que un mensaje, para nosotros es un recuento, quizás, de todo lo que ha sido nuestra experiencia estos días. Salimos de nuestras casas el día 12 y no hemos vuelto a nuestros pueblos. Y ha sido y es altamente grato el encontrarnos en medio de ustedes. Han venido a ser ustedes como un agua fresca a nuestros corazones. Siempre que se habla en América de Europa, se piensa de que ya la fe aquí terminó completamente. Pero encontrar esta iglesia establecida en este lugar es un motivo de mucho gozo para nosotros. Quiero que sepan que ustedes son un motivo de oración por parte nuestra y de acciones de gracias al Señor. Pero yo no predicaré muy largo esta noche. Fui a una iglesia en días pasados donde alguien me dijo una nueva bienaventuranza. Me dijo, bienaventurados los predicadores que predican corto, porque ellos volverán a ser invitados. Así es que yo no pienso predicarles muy largo. Ni lo digo para que me inviten, pero si me invitan, vengo. De manera que ya el pastor Carlos había tocado el Salmo 133 y dije, ojalá no se alargue mucho, porque de él es que quiero hablarles. Y quiero que vayan allí, al Salmo 133. Es un salmo corto y que nos permite pensar en lo que es la iglesia, en lo que es la confraternidad de creyentes. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí, tal como les decía, qué gran gozo el estar en esta iglesia. ¿Y qué pasa en una iglesia? De manera rutinaria vemos que pasa lo mismo. La gente viene, la gente canta, alguien se para aquí con un mensaje elaborado, lo predica, ofrendan, comen algunas picaderas allá arriba o aquí abajo y se van a sus casas. ¿Qué tiene de extraordinario el culto público? Este salmo fue escrito, tal como nos lo dice aquí, por el rey David. Y para el rey David es para mí uno de los personajes más fascinantes. De hecho, David es el Mesías del Antiguo Testamento. Encontramos a David, que es el que escribe el Salmo 22, que lo usa nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el que escribe el Salmo 23. Yo soy el buen pastor, Cristo dice. Y él dice allí, Jehová es mi pastor. Así es que David tiene tantos salmos hermosos, por lo cual le llamaron el dulce cantor de Israel. Era joven desde que cantaba y tocaba el arpa, era valiente, era una vida llena, digámoslo así, de aventuras. La vida de David es una vida llena de controversias, hasta el punto de que tuvo que enfrentarse con un gigante, con Goliat. Y para nosotros resulta muy interesante contársela a nuestros niños y decirle, miren cómo David mató a Goliat. Pero imagínese usted, un hombre pequeñito, quitándole la cabeza a un gigante, subiéndosela encima, tomando la espada, cortándole la cabeza y levantando la cabeza de la gente corriendo. Ese era David. No se vaya usted a pensar de que era solamente el chico rubio. No, David era un hombre de guerra, al punto de que cuando quiso hacerle un templo al Señor, el Señor le dijo, tú no me vas a hacer caso a mí, porque tú has derramado demasiado sangre. Así es que imagínense, no se juegue con David. David no es simplemente alguien por el cual podemos decir, oh, qué lindo es David. No, David era un hombre
de guerra. Y David tuvo la tristeza de tener que luchar y pelear en la nación de Israel contra su propio suegro, contra Saúl. Saúl era su suegro, su propio suegro, y había sido ungido a Saúl como rey, pero Dios había desechado a Saúl y había puesto a David como rey. Pero imagínese usted, si usted, su yerno, le dice que ahora es el dueño de su empresa, porque se casó con su hija. Dicen así también, o tu nuera. Dicen que los dominicanos, no sé si lo dicen aquí, que le han puesto nuera a las esposas de los hijos, porque cada vez que se encuentran las suegras dicen, esa no era la mujer de mi hijo. Esa no era con la que ella tenía que casarse, esa no era. Así que pues, el término no era, no sabemos de dónde sale, pero imagínese usted que su yerno le diga a usted mañana que es el dueño de su empresa y le quiera a usted quitar sus bienes. Así estaba Saúl, al punto de que se armó, digámoslo así, una especie de guerra civil. Después de la muerte de los generales de Saúl, David logra unificar el reino de Israel alrededor de su propia persona e instala la capital en Jerusalén. Y es David el que escribe, al ver el pueblo de Israel unido, al ver estas tribus, estas 12 tribus unidas alrededor de un rey como él, que él dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es el habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos que antes estaban peleando, gente que se estaba matando en una guerra, ahora podían ir a Jerusalén, podían juntarse alrededor de su rey, podían celebrar fiestas. Y él dice, mirad. Así es que estas palabras que aquí aparecen pueden aplicarse muy bien a la iglesia porque son el resultado del amor fraternal los unos con los otros. Así es que no está en el texto, es una arbitrariedad de nuestra parte. Nosotros los pastores bautistas siempre tenemos 3 puntos, no sé si se han dado cuenta de eso. Punto número 1, punto número 2 y punto número 3. Sí, siempre hay 3 puntos, por lo regular. Así es que sí, para una mejor comprensión, he dividido nuestro estudio corto esta noche en 3 partes. En primer lugar, el amor fraternal admirado. Mirad cuán bueno. El amor fraternal admirado. En segundo lugar, el amor fraternal ejemplificado. Es como. Y en tercer lugar, el amor fraternal beneficiado. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué nos dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué pasa aquí? Todos los domingos vienen las personas y cantan. Todos los domingos y cada día de la semana, los miércoles que nos reunimos a orar, venimos aquí, nos juntamos, nos buscamos. Y es esto bueno, claro, esto es bueno. ¿Por qué? Porque a lo que nos reunimos en verdad es a alabar al Rey de Reyes, creador del cielo y de la tierra, hacedor de todo cuanto existe. Estamos haciendo la obra mayor por la cual un ser humano ha sido creado. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Y habrá un momento en el cual ustedes ya no vivirán en París y nosotros no viviremos en Santo Domingo, porque el mar ya no existirá más y no habrá necesidad de tomar un vuelo para acá, ni tampoco uno de aquí para allá, sino que todos estaremos juntos en la presencia de nuestro Dios, adorándole. Fuimos creados para adorar, y cuando venimos aquí, lo que hacemos es adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, y eso es bueno. Es bueno que el hombre alabe a su hacedor. Fuimos creados para ello. Es bueno cantarle al Señor. Es bueno hablar de Él. Es bueno sentarse a escuchar su palabra. Miren qué bueno es. Qué bueno el tener pastores. Pastores que se empeñen en estudiar las Escrituras. Conserven eso. Consérvenlo. Valórenlo. De verdad se lo decimos. Porque mucha gente, quizás yo se lo puedo decir porque soy pastor y yo me voy. Yo me voy y no me van a decir nada. Pero nos cuesta tanto trabajo muchas veces el preparar un sermón, el pensar en los hermanos, en ver de qué manera lo hacemos digerible para cada uno. Y las personas quedan drenadas de este trabajo. Pero no solamente por eso, es por el hecho de que nos sentamos ante la misma voz de Dios a escucharla domingo tras domingo. Es algo bueno. Pero también hay una familiaridad extraordinaria. Nuestros hermanos en Cristo, las personas necesitamos personas
Personas para poder vivir. No podemos vivir sin personas. Tengo una frase que se la voy a regalar. La he acuñado con el paso del tiempo. La gente con gente goza y sin gente no se goza. No, usted puede estar con el mejor manjar en su casa y tener los mejores bienes. Si no hay nadie con quien usted pueda compartirlo, usted no tiene nada. Usted pudiera vivir en la ciudad de París y caminar por ella solo, para que no tiene ninguna gracia, o irse a, como decía el pastor Otto hace un momento, a Punta Cana. Imagínese usted que usted vaya allí a uno de estos hoteles y le digan, vas a estar solo en este hotel. Los mozos no los verás, te servirán la comida con una computadora y tendrás que recibirla, pero te podrás bañar en una playa cálida del Caribe todos los días, tú solo. No, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Porque necesito gente para poder vivir. Y cuando entramos a la iglesia, encontramos a nuestros hermanos en Cristo. Y el apóstol Pablo nos habla de cómo debemos tratarlos. A las jovencitas con toda pureza, a los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres, a los hombres como hermanos, porque somos una familia. Ustedes nos han recibido en su casa, y de verdad yo me he encontrado tan bien en la casa de ustedes, ¿no? Me he encontrado también en la casa de Alexandra y en la casa de Luis. Imagínense ustedes, un tal Tomás, no sé si lo conocen aquí, un niño que se llama Tomás, debe ser famoso, tiene que ser famoso. Timo, no, el otro, el que se metió en mi cama, un tal Mateo. Ese niño por la mañana me abrazó, me dijo, hola, ¿cómo tú estás? Y se metió en la habitación y me tumbó de la cama. Y entonces se acostó al lado de mi mujer y se arropó con la sábana. Y yo me quedé parado allí mirándolo y él me hablaba. Y yo, pero quítate de ahí, que yo soy que voy ahí. Y mi mujer estaba de lo más complacida y sonriente. Digo, con otro hombre en la cama. Pero sabemos que es un niño y qué bendición tan grande, porque somos una familia. Nos sentimos tan bien en sus casas. Ustedes nos han tratado de verdad, que ha sido un derroche de alegría, de gozo, de placer el estar en su casa. Lo sabemos, han dejado las mejores habitaciones para nosotros. Nos han puesto en los mejores lugares. Han preparado los mejores manjares. Hemos comido todo lo que ustedes nos han querido dar y les queremos dar las gracias. Queremos decirles gracias, porque miren qué bueno es que aunque yo no hablo francés, solamente me aprendí algunas canciones que decían c'est fini, 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 fini. Y otra que decía, y yo como no hablaba francés, su linda boca besé, diciéndole oui madame. Ya, Charles Aznavour y el otro, Marco Antonio Muñiz. Ya eso es lo que yo sé de francés, no sé más nada. Pero a pesar de eso, ustedes nos han dado sus habitaciones. Nos han tratado como reyes. He dormido la primera noche, el primer día que caminamos tanto, llegué tan cansado, y aquella cama tenía como un efecto mágico. Mi mujer me decía, no, yo no sabía si podía dormirme con el cansancio tan fuerte. Y así que a medianoche me sentí que soñé, tuve un sueño. Así que yo no sé si aquí hablan de sueños, pero voy a hablar de sueños. No sé si aquí juegan algún número con esos sueños. Hay la loto de aquí, pero yo voy a hablarles de un sueño. Y yo me soñé que estaba con mi esposa caminando por los jardines que están por el Museo del Louvre, ¿no? Y íbamos ella y yo caminando allí por los jardines. De un momento a otro siento que me está alando el brazo y no sé por qué me está alando el brazo tan fuerte. Y era que yo no la dejaba dormir porque estaba roncando demasiado. Y era de verdad que ella me estaba alando el brazo. Despiértate, no me deja dormir. Me dio tanta vergüenza, pero nada, no me oyeron. Así que mirad qué bueno. ¿Y dónde se consigue todo? Tener una casa. ¿Tienen ustedes una casa en nuestras casas ahora también? Y podemos llamarnos hermanos, vernos el rostro, vernos la cara y gozarnos los unos con los otros. Eso solamente lo hace la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que ha unido a los pueblos, que no tiene... ¿Saben ustedes? Al Señor Jesucristo en una ocasión le dijeron los fariseos, ¿no te decimos tú que eres samaritano y que tienes demonio? ¿Se recuerda la respuesta del Señor? El Señor le dijo, yo no soy ningún samaritano, ni tengo ningún demonio. No, el Señor lo que le dijo fue, yo no tengo ningún demonio, porque el Señor no degradaba a nadie. Él no dijo, yo no soy samaritano, no me digan eso. No, él dijo, yo no tengo ningún demonio. Pero no dijo, yo no soy samaritano. No, ¿por qué? Porque quien nos une es Cristo. No importa el color de la piel,
No importa la frontera, no importan las distancias, no importa dónde vayamos, nosotros estamos acompañados por hermanos en Cristo. Pero mirad cuán bueno. Esto es bueno y es delicioso. Hay cosas que son buenas pero no son deliciosas. En mi casa, cuando crecimos teniendo farmacia, mi papá y mi mamá tenían farmacia desde que yo nací. Y los hijos de dueños de farmacia sufren mucho porque le dan mucha medicina. Pero peor todavía, mi mamá era enfermera. Y los hijos de la enfermera sufren más. Aquí vemos 3 hijos de enfermera. Mire, aquel que toca la guitarra, hijo de enfermera. Ese que está allí, que se llama Otto, hijo de enfermera. Y yo soy hijo de enfermera. O sea que hay promesa para las enfermeras. Oiga usted. Y se dio la casualidad de que también mi padre tenía una fábrica de helados. Uno de los helados que envasaba en una funda plástica. Pues mi mamá cada vez que quería darme un purgante, de esos bien malos, hacía el purgante el líquido y lo envasaba en el frasco de helado. Y me decía, toma ese helado. Y yo decía, mami, pero ¿por qué este helado no sabe igual? No, que ese helado es de leche, mijo. No era de leche, era un purgante que me estaban dando. Era bueno porque era un purgante que me iba a hacer bien, pero no era delicioso. Así que hay cosas que son buenas, deliciosas, pero no son buenas. Y hay cosas que son buenas, pero no son deliciosas. Si usted sufre de diabetes, quizás no le convenga el azúcar. Quizás no le convenga comer tantas cosas. Le parecerán deliciosas, pero para usted no son buenas. Pero el culto público y la relación entre los hermanos, el texto nos dice, mirad cuán buena y cuán deliciosa es. Las dos cosas. ¿Qué cosa? Habitar los hermanos juntos en armonía. En la iglesia se puede estar juntos, pero no en armonía. Y se requiere de la iglesia una unidad en armonía. Debemos creer lo que creemos. Debemos abrazar esta fe. Debemos estar claros en las cosas que creemos, en lo que pensamos del Señor Jesucristo, donde hay una iglesia en armonía, donde los hermanos adoran con gozo, donde los hermanos se sirven los unos a los otros. Es algo que Dios lo aprueba y dice, mírenlo, mírenlo. Así que hemos visto en primer lugar el amor fraternal admirado. En segundo lugar está el amor fraternal ilustrado. Aquí aparece lo que se conoce en el lenguaje como un símil. Cada vez que aparece en la Biblia el término como, no está diciendo que es igual, sino como, parecido. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas. No es que es un ciervo, es como un ciervo. Eso se llama un símil. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Aquí tenemos una ilustración que a nosotros nos parece chocante, que es que a un señor que tiene una barba larga y grande y larga, una barba grande y larga, le empiezan a verter aceite sobre la cabeza, aceite perfumado. Y el pobre anciano, el aceite le está corriendo y le corre por la barba y le empieza a mojar las vestiduras. Y para mí es algo grotesco porque tomar a un hombre y vaciarle encima un frasco de aceite de oliva con perfume y llenarle toda la cabeza me parece algo incomprensible. Pero era así como eran ungidos los sacerdotes. Dios lo manda en Éxodo capítulo 30, versículos 25 al 30, donde dice también, tú vas a ungir y a ordenar de esta manera a Aarón y a sus hijos. Era la manera en la cual Aarón era ordenado. Y se dice que ese aceite era preparado con especias aromáticas. Era un aceite muy especial. Y nos da una muestra de lo que es el culto y de lo que es la relación entre los hermanos. ¿Qué nos indica el óleo? Tenemos que hacerlo como alguien me hablaba en esta semana. Cuando uno se encuentra con una metáfora, es como cuando te tomas una nuez. O esa nuez, por fuera, ¿quién se come una nuez? ¿Quién puede tragarse una nuez? Se le queda aquí. Pero usted tiene que romper el cascarón de la nuez, sacar la nuez y masticarla. Entonces parece suave y se puede tragar. Lo mismo pasa con las metáforas. Las encontramos allí y decimos, ¿cómo me trago esto? ¿Qué es esto? Un viejo que le están poniendo aceite en la cabeza. Eso me parece grotesco, pero tengo que verlo. ¿Qué es lo que quiere decir? Me está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Me está hablando de un óleo perfumado. Me está hablando de la alegría que hay en la iglesia. En la iglesia nos llenamos de alegría cuando nos encontramos. Puede ser que nuestro ánimo a veces esté decaído. Mire, ¿usted cree que usted es el único que se cansa y dice, yo estoy cansado, yo no quiero ir a la iglesia hoy? Pero ¿sabe qué? Usted se levanta, usted se prepara, usted se viste y viene aquí y entra. Y cuando entra aquí, solamente con que te abracen los niños, con que te besen las personas, con que te digan te amo, el ánimo se te levanta e inmediatamente tú estás en condiciones y dice, la tristeza que tenía se fue, voló, desapareció. ¿Por qué? Porque hay un óleo de alegría en este lugar que tú no lo ves. Y el texto te dice, míralo, tú no lo puedes ver porque es algo espiritual. No se ve con los ojos de la cara, se ve con los ojos del corazón. La segunda ilustración que nos presenta es preciosa. Es como el Monte Hermón.
Y yo no he tenido el privilegio de ir a Israel, pero sí, como pastor tengo que investigar cómo es este Monte Hermón. El Monte Hermón es algo tan extraño, ¿no? Porque el Monte Hermón se encuentra en la tierra de Israel. Y ese territorio nosotros sabemos que es bien seco, no le veo como tan bonito. Las guerras nos han mostrado todas las imágenes y nos decimos, pero ¿por qué pelean por una tierra tan fea? Una tierra que no veo nada bonito. ¿Qué hay? Pero si mire usted, en esa tierra hay un monte. Y en ese monte, allá en el pico, hay nieve. ¡Nieve! ¿Cómo nieve? Sí. Yo no entendía el por qué el Señor Jesús decía, cualquiera que diere un vaso de agua fría a un profeta, por cuanto es profeta, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y yo digo, pero ¿cómo Jesús dice vaso de agua fría si en los tiempos de él no había nevera? Bueno, porque el agua fría descendía del Monte Hermón. Y cualquiera que diera un vaso de agua fría, ellos conocían el agua fría. ¿Y qué era el Monte Hermón? Sobre el Monte Hermón funciona como un gran tanque. Como un gran tanque. En tiempos de calor, en tiempos de verano, esa nieve empieza a derretirse. Y esa nieve que se empieza a derretir, empieza entonces a fluir por el río Jordán y otras fuentes más. Y hace que haya agua abundante y que haya frescura. Y el culto es así, la relación entre los hermanos no solamente alegre, es también fresca, es agradable, es dulce al alma. No podemos vivir sin personas, no podemos vivir sin comunión cristiana, no podemos avanzar sin que otros nos ayuden a crecer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos visto así fácilmente y rápidamente, en primer lugar, el amor fraternal admirado, en segundo lugar, el amor fraternal ilustrado, en tercer lugar, el amor fraternal beneficiado. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué hace Dios cuando la iglesia tiene armonía y la iglesia tiene amor y gozo y los himnos se cantan con gozo y alegría? Y ustedes veían como estábamos cantando el hermano Samuel Vargas y un servidor. A mí me gusta tocar, me gusta cantar. Antes en la iglesia yo era músico de oído, tocaba el piano, pero llegó gente que sabía tocar de verdad. Y me sacaron. Me botaron del grupo. No me invitan a nada. Ya. Porque Dios envió otras personas. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia canta con gozo, con alegría? Qué duro es ir a una iglesia. Yo recuerdo que, de verdad, que hay himnos que son cristianos, pero los cantamos y yo de verdad no sé dónde, cómo. Yo recuerdo que cantábamos en la iglesia. Yo soy cristiano desde pequeño. Mi madre me crió en el evangelio, aunque me aparté a los 13 años. Pero íbamos a la iglesia y yo recuerdo de la iglesia que iba allá en la capital, después que vine a los pies del Señor, que había una hermana. Yo sé y respeto a los hermanos que cantan ese himno y les gusta. Uno que se llama Pies Divino. Pies divino, pies divino, pies divino, pies divino, pies divino. Y se pasaba todo el tiempo diciendo eso. Yo me ponía y había una hermana que le encantaba cantarlo de número especial. Yo, pies divino. Pero ¿cómo va a ser? O sea, ¿quién va a decir amén? Nadie va a decir amén. Nadie va a decir amén. No, tenemos que estar conscientes de que el culto debe ser alegre. En el culto puede haber alegría. Puede haber alegría. Esa teoría de que no, el culto no es para ti, el culto es para Dios. A quien tiene que agradarle es a Dios, no a ti. Acuérdate que el tabernáculo de reunión no era nada hermoso, estaba hecho de pieles de animales, algo grotesco y feo, pero a Dios le agradaba. No, el culto debe gustarte a ti, porque Dios es un Dios al cual le gusta el placer. Cuando Él presenta al Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice de Él. Y de Cristo, que mucha gente no entiende que si se reía o no, nos dice la epístola a los Hebreos, que por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es posible que Cristo se riese más que los demás discípulos, que el Cristo se riese más que los demás apóstoles, porque Él fue ungido con un gozo de alegría más que sus compañeros. Entonces, la iglesia es un lugar de alegría, la iglesia es un lugar de gozo, de abrazo, de expresión, de alabanza, y allí envía a Dios vida eterna. Pensamos a veces de la vida eterna, y con esto concluyo, para que se cumpla la profecía de bienaventurados los predicadores que predican corto, porque ellos volverán a ser invitados. La vida eterna tiene varias connotaciones. Es eterna porque no se acaba. Pero no se olviden que no es eterna porque no se acaba solamente, porque los que estén en el infierno van a estar vivos también. Entonces tendrían vida eterna.
Entonces es eterna porque no se acaba, pero es eterna por su calidad de vida. Una vida diseñada por Dios. Una vida diseñada por Cristo. Y es eterna por su procedencia. Viene del Dios mismo. ¿Qué es la vida eterna? Cristo la define en Juan capítulo 17, cuando dice estas palabras. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que vamos a estar para siempre en el cielo, en calles de oro y mar de cristal. Bueno, allí hay una calle que vi que tenía la cúpula de la tumba de Napoleón, que parecía de oro, y el puente parecía de oro también. Así que puede haber una réplica casi en la tierra de lo que sería la calle de oro y el mar de cristal y del cielo. Cristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna se puede disfrutar aquí. Por eso la Biblia no habla de la vida eterna como algo que tendremos. No. Por gracia sois, no seréis. Sois salvos por medio de la fe. No habla de algo que tendremos, no. El que cree en mí, ¿tendrá vida eterna? No. El que cree en mí tiene vida eterna. Lo tienes ahora, en este instante, en este momento. No hay mortalidad en ti. Tienes la vida que viene de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo por haber creído en Él. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Disfruten su iglesia. Disfruten sus pastores. Disfruten de la relación con Dios sobre todo. Disfruten los himnos. Disfruten la prédica. Disfruten su lectura de la palabra. Disfruten de su Dios. Porque Dios los creó para que ustedes se deleiten en Él y Él deleitarse en usted. Se cumplen las palabras que son las palabras que más ha acuñado John Piper, pero que no por desacreditarlo no son de John Piper. Son palabras que también le dijo Richard Baxter y son palabras que en el año 430 por ahí lo dijo San Agustín. Dios será más glorificado en ti en la medida en la cual tú estés más satisfecho en Él. Dios va a ser más glorificado en ti en la medida en la cual tú tengas más gozo en la vida cristiana. Y la vida cristiana se goza en la iglesia. Se goza con el pueblo de Dios. Que Dios bendiga a la iglesia que está en Francia, en París. Dios los bendiga. Gracias. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, nosotros hemos visto hoy que tu brazo no se ha cortado para salvar. Que tú nunca has dejado de salvar. Y que tú siempre provees vías por la cual los hombres conocen la verdad. Gracias por habernos concedido ver con nuestros ojos, con nuestros propios ojos, lo que tú estás haciendo aquí. Mantén esta iglesia en unidad y amor. Fortalece a sus pastores, a sus líderes y a cada uno de los miembros. Dale gracia ante esta comunidad endurecida y concédele, Señor, que muchos vengan a tus pies. Que el fuego del don que les ha sido dado, Señor, sea acrecentado y tú completes la obra que iniciaste en ellos, para la gloria y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias.